Hola a todos, gracias por conectarse. Mi nombre es Sergio Galindo, soy consultor técnico en Esri Colombia y hoy vamos a hablar sobre tiempo real en ArcGIS. Más concretamente, cómo trabajar con datos en tiempo real y cómo sacarles provecho. Si partimos de la estimación de que aproximadamente el 80% de los datos capturados por sensores tienen una componente espacial, entonces los escenarios de uso para este tipo de datos son muy diversos. Piensen en sensores de temperatura, sensores de presión en una red de gas o de agua, sensores de calidad del aire, un receptor GPS en un vehículo en movimiento o incluso en un animal, también en electrodomésticos. Esto es más evidente ahora cuando prácticamente cada teléfono inteligente actúa como un sensor y no solo un sensor de movimiento, sino de diversas variables dependiendo de la aplicación que se esté ejecutando. ¿Cuáles son entonces las capacidades con las que necesito contar para poder trabajar con estos datos en tiempo real? Aquí en la parte izquierda tengo mis diversas fuentes de datos. Está la ingestión, que consiste básicamente en la capacidad de obtener esos datos e ingresarlos al sistema en tiempo real. La visualización, que es poder verlos sobre un mapa, ya sea a medida que van llegando, que están siendo alimentados, o después de haberlos acumulado. El análisis, que es la capacidad de procesar los datos también en tiempo real a medida que van llegando. O también la posibilidad de analizarlos después de haberlos acumulado. Las alertas se refieren a la capacidad de poder tomar una acción efectiva cuando se cumple alguna condición de interés, como por ejemplo enviar un correo electrónico a las personas indicadas para que tomen una acción correctiva. ArcGIS cuenta con diversos componentes y aplicaciones que soportan algunas de estas capacidades. Algunas la ingestión, otras la visualización, otras el análisis y otras las alertas. Algunas incluso soportan más de una capacidad, por ejemplo WorkForce, que está en ingestión y en visualización, o ArcGIS Pro, que soporta la visualización y también el análisis. Veamos un par de ellas. ArcGIS Workforce esencialmente es una aplicación que me permite coordinar mi fuerza de trabajo en campo. Esto es, asignar eficientemente el trabajo en campo y conocer luego el estado tanto del trabajador como del trabajo. Por lo tanto, ArcGIS Workforce soporta las capacidades de ingestión y de visualización de datos en tiempo real. Veamos un ejemplo. Esta es la aplicación móvil de Workforce, es decir, la que tiene el trabajador en campo. Vamos a ver que aquí él se da cuenta que tiene una tarea asignada, en este caso una visita, él la selecciona y una vez visualiza el mapa, a medida que se va desplazando por el terreno, estas posiciones se están alimentando en tiempo real al sistema. Mientras tanto, en la oficina, lo que ocurre es que el coordinador puede visualizar en tiempo real los datos que acaba de capturar el trabajador en el campo. Vamos a abrir el proyecto. Allí tenemos al trabajador y vemos su posición en el campo. Si lo consultamos, vamos a poder ver, por ejemplo, que su posición se actualizó solo hace unos segundos. También podemos ver cuál es la asignación sobre la que está trabajando. Si la seleccionamos, vemos incluso que ya tomó una fotografía. Y cuando el trabajador cambie el estado de esa asignación, cuando complete el trabajo, también deberíamos ver ese cambio de estado en tiempo real. De hecho, eso es lo que acaba de ocurrir. Otra aplicación de las que cubre dos de las capacidades de tiempo real en ArcGIS es ArcGIS Pro. En este caso, la visualización y el análisis. ArcGIS Pro es un software de escritorio que tiene controles avanzados de visualización y múltiples herramientas de análisis para poder trabajar con datos en tiempo real. Veamos. Aquí estamos en el mapa de ArcGIS Pro. Noten que en la parte superior del mapa tengo el control deslizante de tiempo y aquí se ha activado la opción de datos en vivo, de modo que voy a poder ver a medida que el usuario, que el trabajador se desplaza por el campo, debería yo poder ver su posición actualizada sobre el mapa. Vamos a darle unos segundos para que empiece a desplazarse. Listo, ahí ya podemos ver algunos cambios de posición.
Dijimos también que ArcGIS Pro tiene herramientas avanzadas de visualización. Aquí hemos cargado una capa de puntos. Estas son unas alertas capturadas a través de la aplicación Waze. Y vamos a ver cuántos registros tenemos en este layer. Abrimos la tabla de atributos y vemos que son aproximadamente 6 millones de registros. ¿Qué ocurriría normalmente si yo trato de visualizar una capa con este volumen? O bien que se demore mucho en dibujarla, tal vez incluso podría no dibujarla, y si la dibuja voy a tener una gran nube de puntos que va a ser ilegible o muy difícil de interpretar. Veamos qué ocurre con ArcGIS Pro. Vamos a cerrar la tabla de atributos y vamos a prender el layer. Y veamos que lo que tenemos es una visualización especializada para grandes volúmenes de datos. Esos contenedores me están resumiendo la cantidad de puntos que hay dentro de ellos. Yo puedo controlar tanto el tamaño como la simbología de los contenedores. Y algo muy importante es que ellos son dinámicos. A medida que yo me acerco o me alejo del mapa o me desplazo sobre él, los contenedores se van regenerando, lo mismo que los conteos de los puntos que representan. Esto ocurre hasta cierto nivel de escala que yo también puedo controlar, a partir del cual ya voy a empezar a ver los elementos reales, los puntos de alertas en este caso. Vamos a acercarnos aquí un poco más hasta la escala 1/5000. Ahí está. Y aquí ya empiezo a ver los puntos individuales. Vamos a consultar uno de ellos. En este caso es una alerta de trancón reportada por un usuario de la aplicación Waze. En cuanto al análisis, ArcGIS Pro tiene un gran número de herramientas. Están las herramientas tradicionales que se ejecutan localmente, que son las que estamos viendo aquí en la parte derecha de la pantalla, pero tengo más opciones. Hay unas herramientas de análisis estándar que se ejecutan en el portal, que son las que estoy viendo en este momento, si es que estoy conectado a un portal de ArcGIS, pero también tengo las herramientas de GeoAnalytics, que son las que vamos a ver ahora. GeoAnalytics es una aplicación complementaria que lo que me permite es hacer análisis distribuido sobre grandes volúmenes de datos que probablemente acumulé recibiendo datos en tiempo real. Este es ese conjunto de herramientas. Hemos visto entonces dos ejemplos de aplicaciones de ArcGIS, ArcGIS Workforce y ArcGIS Pro, que soportan algunas de las capacidades de tiempo real. Hemos visto dos ejemplos de aplicaciones, Workforce y ArcGIS Pro, que soportan algunas de las capacidades de tiempo real en ArcGIS. Si lo que se necesita es una solución completa, es decir, que cubra todas las capacidades, tengo dos alternativas en ArcGIS. Por el lado de ArcGIS Enterprise, tengo GeoEvent Server, y por el lado de ArcGIS Online tengo una nueva solución que se llama Analytics para Internet de las Cosas. Vamos a hablar entonces de ellas dos. Recuerden entonces, por el lado de ArcGIS Enterprise tengo GeoEvent Server, por el lado de ArcGIS Online tengo Analytics para Internet de las Cosas, que es un servicio en la nube. Con ambas soluciones lo que tengo es un soporte para flujos de datos a alta velocidad, es decir, puedo recibir cientos e incluso miles de eventos por minuto o por segundo, dependiendo del hardware con el que esté trabajando. Y en últimas, ¿qué es lo que obtengo con esta solución? Es una reducción efectiva del tiempo que transcurre entre la medición o entre que se producen los eventos y la toma de las decisiones a partir de su procesamiento. Hablemos ahora entonces de GeoEvent Server, la primera de estas dos alternativas. ¿Cómo trabaja y qué es lo que hace GeoEvent Server? Con la ingestión, pues me permite conectarme a las diversas fuentes de datos en tiempo real para poder ingresar esos datos en mi sistema a medida que se van produciendo. La visualización me permite ver los eventos a medida que van entrando sobre un mapa o incluso después de haberlos acumulado por cierto tiempo. Mediante el análisis, lo que puedo hacer es procesar los eventos en tiempo real a medida que van llegando. Este procesamiento puede ser desde la comparación de dos valores o el cálculo de un nuevo valor, o también puede ser un procesamiento espacial, como por ejemplo determinar si el evento que estoy analizando está dentro de un área o cerca de un área de interés.
El análisis también se refiere a la posibilidad de poder analizar los datos después de haberlos acumulado, y es muy común que se acumulen grandes volúmenes de datos cuando estoy trabajando con datos en tiempo real. Para poderlos analizar, puedo complementar GeoEvent con GeoAnalytics Server. Y por eso mismo, GeoEvent me permite también almacenar datos en un almacén diseñado especialmente para grandes volúmenes de datos que se llama el Datastore espaciotemporal, para poderlos consultar y analizar eficientemente. Veamos qué es lo que ocurre entonces por dentro de GeoEvent Server. Cada flujo de eventos que yo estoy interesado en recibir o que quiero recibir es conducido a través de lo que conocemos como un servicio de GeoEvent. Y un servicio de GeoEvent puedo imaginármelo como un tubo. Y es un tubo que conecta tres componentes. Aquí a la izquierda tenemos las entradas o la entrada, que es el enlace con mi fuente de datos. En este ejemplo es un sensor estático aparentemente. El segundo componente es el modelo de análisis, es decir, esta es una serie de procesos que se ejecutan sobre los eventos en tiempo real a medida que van llegando. Como decíamos ahorita, puede ser comparar un valor, evaluar si el evento está dentro de un área de interés, calcular un nuevo valor. Y el tercer componente del servicio es la salida, que es el enlace con el destino que le voy a dar a esos eventos procesados. En este primer ejemplo, el destino es un servicio de entidades almacenado en el Datastore relacional, es decir, cada punto que estoy procesando se está agregando como un punto en esa capa de entidades. Pero yo en un servidor de GeoEvent puedo tener múltiples servicios, es decir, múltiples tubos conectándose a diversas fuentes de datos. Acá tenemos un segundo servicio que está recibiendo datos aparentemente de una aplicación móvil. De nuevo, se están procesando en tiempo real, pero ahora la salida es un servicio de entidades ya no almacenado en el Datastore relacional, sino en el espacio temporal, seguramente porque este flujo de datos genera un gran volumen de información. Acá tenemos un tercer servicio, este está recibiendo de una fuente de datos de Internet de las Cosas. De nuevo, se procesan en tiempo real, pero en este caso la salida está enviando mis eventos procesados a un archivo CSV que probablemente después se va a usar en algún otro tipo de procesamiento o de producto. Y acá tenemos un último servicio, en este caso es un sensor en un vehículo en movimiento. Los eventos llegan, se procesan, pero miren que acá tenemos una particularidad y es que tenemos dos salidas. Una de las salidas es un correo electrónico, seguramente después de evaluar cierta condición sobre esos eventos procesados, yo podría decidir enviar un correo electrónico a las personas indicadas para que tomen alguna acción determinada, y otros de los eventos procesados se están enviando para actualizar un archivo JSON en un sitio web, es decir, para actualizar una página web esencialmente. Para ver un ejemplo concreto de estos conceptos que acabamos de revisar, vamos a mirar un servidor de GeoEvent de la Secretaría de Movilidad, y aprovecho la oportunidad para agradecerles a ellos por habernos permitido usar el servidor para mostrarles a ustedes cuál es el trabajo que ellos están realizando con GeoEvent. Esencialmente lo que hacen es recibir datos de una fuente de la aplicación Waze. Esto es datos de alertas que los usuarios reportan y datos de velocidades medidas por los vehículos que se van desplazando. Ellos reciben esos datos con GeoEvent, los procesan y los almacenan, de modo que después pueden analizarlos para así determinar cómo se comporta el tráfico de la ciudad y asimismo tomar mejores decisiones. Acá estamos viendo el monitor de GeoEvent. Aquí tenemos el listado de los servicios, los tubos que estábamos viendo ahorita. Podemos ver incluso cuáles son los eventos o cuántos son los eventos que entran y que salen, y vamos a consultar el gráfico de actividad de uno de los servicios. Esos picos nos indican llegadas y salidas de eventos anteriores. Vamos a esperar a que se produzca uno nuevo. Aquí acaba de ocurrir, entonces la línea azul me dice cuántos eventos recibí y la línea verde cuántos eventos salieron. Si hay más eventos de salida, seguramente es porque este servicio tiene más de una salida, como en el del ejemplo que acabamos de ver ahorita. En el monitor de GeoEvent yo también puedo ver las entradas. Este es el listado de entradas y vamos a ver cuáles son los diversos tipos de entradas que yo podría tener. Son bastantes y se ajustan a la gran mayoría de escenarios de uso.
Pero si llegara a ocurrir que para mi flujo de trabajo no son suficientes estos que tengo allí disponibles, yo podría incluso implementar mis propios conectores para las fuentes de datos de mi interés. Desde el monitor también puedo ver cuáles son las salidas que tengo configuradas en mi servidor de GeoEvent. Vamos a ver las salidas y también a mirar brevemente cuáles son los tipos de salidas. Agregar un elemento a un servicio, como en los ejemplos que vimos ahorita de los tubos, o podría incluso actualizar un elemento que ya existe en un servicio. Esos servicios pueden ser de datos alojados en el Datastore relacional tradicional o también de datos alojados en el Datastore para grandes volúmenes de datos, que se llama el Datastore espaciotemporal, como este que estamos viendo allí. Este es el listado de los servicios. Ahora vamos a revisar uno de los servicios, el de las alertas que se están recibiendo de la aplicación Waze. Esta entonces es la interfaz del servicio. Es el tubo que estábamos viendo ahorita de forma esquemática. Aquí en la parte izquierda tengo la entrada, la caja verde es la entrada, que es el enlace con la fuente de datos de Waze, que en este caso es un servicio web, que es el que me va reportando las alertas a medida que se van produciendo. Todas las cajas amarillas son los procesos o el análisis que se está haciendo sobre esos eventos que se están recibiendo. Aquí esencialmente lo que se hace es construir la geometría a partir de las coordenadas que vienen como texto, se quitan algunos campos que no son necesarios, se calculan algunos valores nuevos que son necesarios para los análisis de la Secretaría y se producen dos salidas. Una salida va al Datastore espaciotemporal, es decir, cada evento se agrega como un punto en ese servicio que está alojado en el Datastore espaciotemporal, seguramente porque es un gran volumen de datos, y hay otra salida que lo que hace es agregar puntos a un servicio de entidades, pero en este caso en el Datastore relacional, seguramente porque son menos puntos que los de la otra salida. ¿Qué es lo que puedo construir yo con este tipo de análisis? Productos como, por ejemplo, este mapa. Este es un mapa en vivo que me muestra tanto las velocidades o los trancones de Waze. Aquí estamos consultando un trancón, de hecho. Ahí podemos ver hasta la velocidad y la hora en que se produjo. Y la vía, por supuesto. Tanto las velocidades como las alertas. Aquí vamos a ver unas alertas por riesgo en la vía. Y de hecho aquí hay una alerta por vehículo detenido. Y hay más tipos de alertas, por supuesto, alertas de trancón, alertas de accidente, alertas por vía cerrada, que se van actualizando sobre el mapa sin que yo tenga que intervenir en él a medida que se van recolectando. Para que se hagan una idea del volumen de datos sobre el que se está trabajando, vamos a consultar este sencillo tablero de control. Vamos a ver los datos que se han recibido en el último mes. Son 6 servicios de GeoEvent, 6 tubos, digamos, y en un mes se han recibido este volumen de datos. Actualmente la Secretaría tiene casi año y medio de históricos de datos y eso representa más o menos 150 millones de registros que es sobre los cuales se ejecutan los análisis. ¿Y cuáles son los tipos de análisis? Este es un ejemplo. Esos análisis los hacen con una herramienta complementaria que se llama GeoAnalytics Server, que está pensada para operar sobre esos grandes volúmenes de información de forma distribuida. Es un informe de seguimiento por localidad que se ha hecho recientemente para evaluar el impacto sobre la velocidad de desplazamiento de las cuarentenas localizadas en la ciudad. Aquí, por ejemplo, hay un mapa de las localidades que compara las velocidades antes y después. Aquí estamos viendo también las velocidades, pero con otra forma de visualización. Estamos viendo incluso por hora cuáles son las diferencias antes y después. Y acá un gráfico de barras que me muestra la diferencia ya resumida por localidad y en total de la ciudad. La segunda solución completa para tiempo real que tenemos disponible en ArcGIS es una nueva solución que se llama Analytics para Internet de las Cosas.
Es una solución en cuanto a sus funcionalidades análoga a GeoAnalytics Server, pero que a diferencia de GeoAnalytics no se ejecuta en mi infraestructura, sino que se ejecuta en la nube de Esri, es decir, en ArcGIS Online, y a la cual accedo en la modalidad de software como servicio. Entonces, tiene funcionalidades muy parecidas, pero también algunas diferencias con respecto a GeoEvent. Para que puedan conocerlas mejor, los invito a que se conecten a la charla de Analytics para Internet de las Cosas. Es muy interesante también. Por favor, no olviden agregarla a su agenda. Y bueno, eso es todo lo que tenía que contarles el día de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.